Hola. Bienvenidos a la nube de Orión. Esta es la sexta parte de la serie del iceberg de misterios y conspiraciones más grande de todo Internet. Si es el primer video de la serie que ves, te invito a ver las demás partes que encontrarás en el canal. Esta será la última parte de la primera temporada de esta serie. Me habría gustado sacar esta parte antes de que acabe el 2021, pero por una serie de motivos, ahora este video es el primero del 2022. Hacer estos videos ha sido bastante entretenido, y espero que la información presentada se haya percibido de esa forma. Como he mencionado en alguna ocasión, estos videos no son para convencer, sino para entretener a personas que les interese las temáticas de misterio, conspiración y curiosidades de Internet. En esta ocasión habrán temas interesantes, como siempre, y si les gusta el contenido, pueden apoyar el canal con un me gusta y un comentario. Sin más dilación, que empiece el video. Nick Land. Nick Land es un filósofo, teórico, escritor de cuentos y bloguero inglés. Es reconocido como el padre del aceleracionismo. El aceleracionismo es un conjunto de ideas en la teoría crítica y la teoría social. Puede entenderse el aceleracionismo de izquierda como la idea posmarxista de que, para lograr la abolición de las clases y las estructuras sociales provocadas por el capitalismo, es necesario acelerarlo, de modo que el capitalismo caerá debido a sus propias contradicciones e inestabilidad, lo que finalmente llevará al cambio social. En la izquierda es tomado más en un sentido peyorativo, no tomado muy en serio. También, desde el punto de Deleuze y Guattari, que fueron inspiración para Nick Land, se centran más en la idea de que el capitalismo promueve cambios sociales positivos, por lo que, en lugar de atacar al capitalismo, se pueden resolver los problemas sociales apoyándolo y acelerándolo. Nick Land es descrito como fascista, neofascista, neoreaccionario o alt-right. Sus obras aceleracionistas han tenido acogida recientemente en la extrema derecha por grupos neonazis que apoyan el aceleracionismo para acelerar el conflicto racial mediante terrorismo, colapso social, y finalmente, la creación de un etnoestado blanco. Incluso el autor del infame tiroteo en mezquitas de Nueva Zelanda, dejó un manifiesto en donde refería a estas bases aceleracionistas, siendo una motivación de la masacre antimusulmana. También se formó un culto alrededor de Land y el aceleracionismo por su trabajo como cofundador de la Unidad de Investigación de Cultura Cibernética, un colectivo que se formó en 1995 y operó hasta 2003. Ahí obtuvo reputación por su teoría ficción, que mezclaba la filosofía con el cyberpunk y el horror gótico, a veces lovecraftiano, el esoterismo, la numerología, la demonología y surrealismo. La unidad adoptó drásticamente nuevas formas y se volvió cada vez más experimental bajo la dirección de Land, hasta volverse cuasi cultista o cuasi religioso. Incluyó escritura, eventos de performance, música y arte colaborativo, y explorando el postestructuralismo, la cibernética, la ciencia ficción, la cultura rave, y los estudios ocultistas. Muchos de estos escritos se mantienen en línea en el sitio web del colectivo, que estará en la descripción. El comportamiento antisocial de Land, la dependencia de las anfetaminas y la escritura cada vez más experimental en este momento, llevaron a académicos y contemporáneos a distanciarse de él, y finalmente dejó su puesto académico tras las acusaciones de que estaba vendiendo drogas a estudiantes. Después de dejar la unidad de investigación de la cultura cibernética, Land cayó en la locura. A principios de la década de 2010, Land reelaboró su versión del aceleracionismo, incorporando de manera notoria elementos explícitamente racistas, esotéricos y anti-igualitarios, y desde finales de 2016 ha sido cada vez más reconocido como una inspiración para la ultraderecha y la derecha alternativa de habla inglesa. En su Twitter, que está también en la descripción, él está abiertamente en contra de movimientos como Black Lives Matter, y en contra de la izquierda liberal. Generalmente, la opinión de la mayoría de personas sobre Land suele ser negativa, siendo en el mejor de los casos, referido como un autor incomprendido, no llamándole fascista directamente, pero sí encontrando similitud a su forma de pensamiento con el fascismo. Kenneth Anger. Kenneth Anger es un cineasta estadounidense que actualmente tiene 94 años. Su polémica obra pertenece al género queercore, con cortometrajes llenos de iconografía pulp, sadomasoquista, fetichista y homosexual, así como elementos eróticos, de ocultismo, surrealismo, psicodrama y espectáculo bizarro. Es uno de los primeros cineastas abiertamente homosexuales de Estados Unidos. Su legado ha influenciado a directores como John Waters, David Lynch y Martin Scorsese.
Los vínculos de Anger con el ocultismo están ligadas a Aleister Crowley y ha sido partidario del telema, la religión fundada por Crowley. También conoció a muchas personalidades de la contracultura como Mick Jagger, Jimmy Page o el fundador de la iglesia satánica, Anton LaVey. Incluso conoció a Walt Disney, de quien escribió en su libro, Hollywood Babylon 2, en la página 192. Algunos animadores afirmaron que el jefe, Walt Disney, parecía haberse enamorado con el muchacho. Y pudiera haber alguna verdad en esto. El muchacho de quien se enamoró Walt era un pequeño muchacho actor llamado Bobby Driscoll, quien firmó en 1946 con Disney. Actuó en Canción del Sur, La Isla del Tesoro, y su voz fue utilizada para Peter Pan. El verdadero apellido de Kenneth es Anglemeyer, pero él se lo cambió a Anger. Fue criado con los libros del Mago de Oz. Su biógrafo, Neil Landis, escribió que los libros de Oz sentaron las bases para la atracción hacia Crowley, el ocultista que reprocesaría el pensamiento Rosacruz en su propio sistema mágico. Kenneth estaba obsesionado con la vida de Crowley y la magia. Amaba la religión solar fálica. La obsesión de Anger con Disney también fue influyente en su vida. Uno de los amigos de Kenneth Anger tuvo la colección de Mickey Mouse más grande del mundo. También estaba obsesionado con el ratón Mickey, y pasó bastante tiempo estudiando la colección de Mickey Mouse de su amigo. Una de sus películas más icónicas es la llamada La Ascensión de Lucifer. Cuando hizo el casting para su película, le dijo a sus amigos y conocidos ocultistas que podrían vivir sus fantasías de tener el poder de un dios o diosa si actuaban para él. El famoso músico ocultista Jimmy Page, vocalista de Led Zeppelin, hizo el soundtrack de la película gratis. Ken Anger actuó como el mago de la película, haciendo que su papel de Magus se asemejara al de Mickey Mouse en la película clásica, Fantasía. El ascenso de Lucifer también comienza con volcanes tipo fantasía, por lo que es recomendable haber visto la clásica película de Disney antes de ver el oscuro y esotérico cortometraje de Anger. Otra de sus películas más conocidas fue Invocación de mi hermano demonio. En síntesis, Kenneth Anger es una de esas figuras underground, que, pese a no ser reconocido por casi nadie, en realidad fue una persona que se movía entre las figuras más importantes de su tiempo y su legado influyó a cineastas importantes del género surrealista. EAR, OMS. EAR, OMS, o GSK. Las tres son las siglas con las que se conoció a un sádico violador y asesino serial estadounidense que mató durante el periodo entre 1976 y 1986, y posiblemente hizo muchos más crímenes antes y después de esa fecha. EAR son las siglas en inglés del violador del área este. Cometió robos, alrededor de 50 violaciones, y posiblemente una docena de asesinatos, y a pesar de un extenso patrón de seguimiento y una fuerte presencia en el Capitolio de California durante tantos años, no hubo ningún testigo o víctima que haya visto su rostro. Era tan discreto, tan invisible y tan esquivo que la policía no sabía nada de él, más allá de la docena de informes policiales y relatos de testigos. Los crímenes. El delito típico del violador del área este era una invasión en el hogar en medio de la noche en comunidades de clase media tranquilas, sencillas y, supuestamente, seguras. Una mujer o una pareja estaría profundamente dormida, y se despertarían con un golpe constante y una linterna brillando en sus ojos. El EAR los ataba, a menudo con tanta fuerza que se cortaba la circulación, y sacaba a la mujer del dormitorio y la agredía sexualmente. Apilaba los platos sobre la espalda del hombre para que, si el hombre intentaba moverse, el asesino lo oyera. El EAR portaba varias armas para mantener a raya a sus víctimas. Sus palabras rara vez variaban. Parecía ceñirse a un peón. Rara vez usaba las mismas prendas dos veces, nunca se quitaba la máscara sin vendar los ojos a sus víctimas y dejaba muy poca evidencia física. Sus ataques ocurrieron en un área geográfica muy amplia y comenzó a moverse hacia el sur a medida que avanzaba su ola de crímenes. Trágicamente, parece que el violador de Sacramento finalmente se convirtió en un asesino. De 1979 a 1986, una serie de violaciones y muertes se extendió en partes dispares del sur de California. Los asesinatos fueron lo suficientemente únicos como para evitar formar vínculos sólidos entre sí, aunque este asesino en serie finalmente fue apodado el Original Night Stalker. OMS. En ese momento, muchos sospechaban un vínculo con el EAR, pero no fue hasta muchos años después que se estableció un vínculo de ADN entre tres crímenes EAR, en el norte de California, y la mayoría de los crímenes de ONS, en el sur de California. A menudo se le llama EAR, OMS.
En realidad, algunos de los delitos EAR y los delitos ONS pueden o no ser cometidos por la misma persona. En este punto, generalmente se asume que lo son, pero se vuelve complicado. El acrónimo GSK significa Golden State Killer, otro nombre por el que se conoce al asesino. No fue hasta abril del 2018, ya con el uso de herramientas basadas en ADN, que las autoridades anunciaron el arresto del sospechoso Joseph James DeAngelo, de 72 años, un ex policía, debido a 6 cargos de asesinato en primer grado basado en evidencia genética. En 2020, DeAngelo se declaró culpable de los crímenes del Golden State Killer, en un acuerdo para evitar la pena de muerte y, en su lugar, recibir 11 cadenas perpetuas sin libertad condicional. Ateísmo. El ateísmo es la no creencia en Dios o en deidades. Para la mayoría de ateos, la carga de la prueba no recae en quien no creen en la existencia de dioses, sino que los creyentes son quienes deben justificar su teísmo. Las primeras personas en identificarse a sí mismas con la palabra ateo, vivieron en la época de la Ilustración, durante el siglo XVIII. En la Revolución Francesa, el ateísmo tuvo gran presencia, y fue notable por ser el primer gran movimiento político de la historia en abogar por la supremacía de la razón humana por sobre la religiosidad. El ateísmo incluso puede clasificarse en ateísmo débil, que es la forma más común de este, también llamado ateísmo negativo o escéptico. El ateísmo débil no es creer en la inexistencia de Dios, sino en descreer. Dada la flexibilidad de la palabra Dios, un ateo débil puede negar rotundamente ciertas representaciones o creencias divinas, pero solo descreer en otras, es decir, puede verlas improbables o solo poco creíbles. Por otra parte, el ateísmo fuerte o positivo, describe a los ateos que aceptan la premisa, Dios no existe, como una verdad, sin lugar a flexibilidad o agnosticismo. No entiendo la razón por la que esté en el iceberg, ya que no hay puntos más interesantes que los mencionados, ni relacionados al misterio o conspiración. Wicca. Es una religión neopagana, asociada a brujería y otras religiones antiguas. La palabra Wicca proviene del inglés antiguo Wicca, que era la palabra en masculino para mago, o sabio, y de la palabra Wicke, que se pronuncia como witch, que significa bruja. En última instancia, una bruja es practicante de Wicca. Wicca es un constructo británico creado por un antropólogo amateur llamado Gerald Garner en 1954, quien afirmaba haber tenido encuentros y experiencias con lo oculto y lo paranormal en su vida. En algún punto mintió al afirmar tener un doctorado de las universidades de Singapur y Toulouse, en Francia. También afirmó ser iniciado en un aquelarre de brujas, que habría sobrevivido de un culto de brujas pagano precristiano. Investigaciones posteriores demostraron que ese supuesto aquelarre antiguo se formó en el siglo XX, por lo que el origen del Wicca tiene poca credibilidad. Garner incorporó elementos de la francmasonería, magia ceremonial y el imaginario de Aleister Crowley, entre otras influencias. La mayoría de estas influencias no tienen relación con antiguas religiones, como los creyentes suponen. La Wicca es duoteísta, adorando a una diosa y un dios, vistos como la diosa de la luna y el dios astado, respectivamente. Las celebraciones incluyen festivales conocidos como Sbats, asociados con la diosa, y los ciclos del sol, los Sabbats, asociados con el dios astado. La moralidad wiccana se basa en la red de Wicca. La Wicca a menudo implica la práctica ritual de la magia. Garner aseguraba que estos elementos eran tomados de las descripciones de los perseguidores de brujas durante la Inquisición, tomándolas como verdaderas en lugar de darse cuenta de que eran falsificaciones difamatorias por la psicopatía católica medieval. Históricamente, es más probable que los acusados de brujería en las cacerías de brujas siguieran creencias similares a la de los cátaros, el dualismo, gnosticismo y otros conceptos más antiguos. Por supuesto, alejados por completo de los conceptos modernos de la religión Wicca. También se apropiaron de conceptos procedentes del chamanismo paleolítico, que es la creencia de que las pinturas rupestres del paleolítico representaban rituales chamánicos. Desafortunadamente, ni Garner ni Crowley tuvieron acceso a estudios arqueológicos científicos modernos que pudieran inferir algo sobre las habilidades, creencias y prácticas del pasado. Muchos de los que siguen tradiciones paganas consideran que Halloween es una época sagrada del año. Los wiccanos sienten que toda la festividad, tal como se celebra generalmente, es ofensiva, porque asocia a las brujas con toda una lista de espíritus malignos. Y tienen razón en eso, pero la mayoría de lo que consideran Wicca es tan incorrecto como muchas cosas que los cristianos modernos creen que son cristianas, pero son incorrectas.
Mystic Kabbalah. Este punto se refiere probablemente a un libro llamado Mystical Kabbalah, un clásico del ocultismo escrito por Dion Fortune y publicado originalmente en 1935. Este libro explora todos los aspectos de la Kabbalah, incluidas las pseudociencias esotéricas de la astrología y el tarot, que forman las bases de las tradiciones misteriosas de Occidente. El libro proporciona claves para el funcionamiento práctico de este sistema místico tanto para principiantes como para iniciados. Los siguientes son extractos del libro. Muy pocos estudiantes de ocultismo saben algo acerca de la fuente de donde surge su tradición. Muchos de ellos ni siquiera saben que existe una tradición occidental. La erudición está desconcertada por las persianas y defensas intencionales con las que se han envuelto los iniciados, tanto antiguos como modernos, y concluye que los pocos fragmentos de una literatura que nos han llegado son falsificaciones medievales. Se sorprenderían mucho si supieran que estos fragmentos, complementados con manuscritos que nunca se han dejado pasar de las manos de los iniciados y completados por una tradición oral, se transmiten en las escuelas de iniciación hasta el día de hoy y se utilizan como base del trabajo práctico del yoga de Occidente. Cabe preguntarse por qué las naciones occidentales deberían recurrir a la cultura hebrea por su tradición mística. Quienes estén familiarizados con la teoría esotérica sobre razas y subrazas comprenderán fácilmente la respuesta a esta pregunta. Todo debe tener una fuente. Las culturas no surgen de la nada. Los portadores de semillas de cada nueva fase de la cultura deben necesariamente surgir dentro de la cultura precedente. Nadie puede negar que el judaísmo fue la matriz de la cultura espiritual europea cuando recuerda el hecho de que Jesús y Pablo eran judíos. Ninguna raza, excepto la judía, podría haber servido como estirpe sobre el que se injertaría la nueva dispensación, porque ninguna otra raza era monoteísta. El panteísmo y el politeísmo habían tenido su día y se debía a una cultura nueva y más espiritual. El misticismo de Israel proporciona la base del ocultismo occidental moderno. Forma la base teórica sobre la que se desarrolla todo ceremonial. Su famoso glifo, el árbol de la vida, es el mejor símbolo de meditación que poseemos porque es el más completo. No pretendo que las enseñanzas cabalísticas modernas, tal como las he aprendido, sean idénticas a las de los rabinos precristianos, pero afirmo que son los descendientes legítimos de las mismas y el desarrollo natural de las mismas. El libro se puede encontrar fácilmente en internet, eso sí, siempre y cuando no utilicen el buscador de Google, pero si usan otros buscadores lo encontrarán sin ningún esfuerzo. Si les fascinan los temas de esoterismo, este libro es un clásico en esa rama. Cienciología. La Iglesia de la Cienciología es una secta fundada en 1954 por el escritor de ciencia ficción L. Ron Hubbard, y se ha enfrentado a muchísimas controversias. ¿Qué es la cienciología? Los principios de la cienciología reflejan las creencias y prácticas del escritor de ciencia ficción, L. Ron Hubbard. Después de afirmar haberse curado a sí mismo de las heridas recibidas en la guerra, escribió su libro Dianética. Los cienciólogos afirman que las técnicas en el libro pueden despertar superpoderes latentes. L. Ronald Hubbard comenzó su carrera como un escritor de ciencia ficción en la década de 1930. Sus obras se convirtieron en las escrituras de la cienciología, con más de 500.000 de páginas y miles de grabaciones. Los niveles más altos de la cienciología incluyen la transmisión de secretos, como de cómo un señor intergaláctico llamado Xenu atrapó a los seres humanos en la Tierra hace 75 millones de años. Hubbard enseñó que nuestras almas inmortales, llamadas Thetans, tienen tal vez miles de millones de años de antigüedad. A través de los años se acumulan muchos miedos y enfermedades psicosomáticas, que deben ser purgados para limpiar nuestras almas. En demandas contra la Iglesia se menciona que en los niveles más altos, a los miembros se les enseña cómo Xenu trajo a los Tetanes a la Tierra en aviones espaciales interestelares. Xenu paralizó a miles de millones de Thetans, los amontonó en volcanes, y luego detonó bombas de hidrógeno vaporizándolos y atrapándolos en nuestros cuerpos de carne. Las sesiones de auditación de cienciología afirman ayudar a una persona a erradicar los miedos nocivos acumulados a través de los eones y quedar limpios. La cienciología no aborda la realidad de un ser divino o la naturaleza de la verdadera realidad, por lo que sus miembros son libres de creer lo que quieran al respecto. Sea Org es una orden esotérica dentro de la cienciología. Ahí, los miembros firman un contrato de 1.000 millones de años, extendiendo su empleo a través de innumerables reencarnaciones. Algunas ex-miembros del Sea Org han acusado a la Iglesia de obligarlas a tener abortos, ya que Sea Org no permite niños ni familias.
Se alega que los líderes cienciólogos hacen todo lo posible para retener a los miembros, que son celebridades como John Travolta y Tom Cruise. Aunque recientemente, Travolta abandonó por completo la iglesia, después de que su esposa muriera por cáncer, ya que la iglesia está en contra de la medicina y la psiquiatría. Una de las controversias mejor recordadas fue la que ocurrió en 2008, en donde grupos de Anonymous estuvieron involucrados. Todo comenzó cuando en enero de 2008 apareció en línea una entrevista muy extraña de 9 minutos de Tom Cruise, grabada en 2004. El actor se involucró en la cienciología en el 86, a través de su primera esposa, apenas un mes después de la muerte de L. Ron Hubbard. Para el año 2004, Tom Cruise se había convertido en el fanático de L. Ron más entusiasta de todos los tiempos. Por eso el presidente actual de la iglesia, en la celebración de la Asociación Internacional de Cienciólogos de 2004, decidió recompensar al actor no con una medalla de la libertad, el máximo galardón que se otorgaba en esos eventos, sino con una medalla al valor de la libertad especial. En ese evento, celebrado en Inglaterra, se mostró un tributo grabado de 35 minutos a Cruise, que fue intercalado con una entrevista de 9 minutos del actor, con un jersey de cuello alto negro, hablando sobre cómo le encantaba ser cienciólogo. Pero el video y la ceremonia de entrega de medallas en realidad fracasaron. Los cienciólogos que habían dedicado sus vidas a la CIA-org, habían firmado contratos de $1.000 millones y trabajado por centavos la hora las 24 horas del día, y consideraron una bofetada escuchar al presidente decir que Cruise, un maldito actor, era el cienciólogo más dedicado que conozco. En 2007, un ex cienciólogo anónimo decidió pasar de contrabando un DVD del evento de esa noche. El video circuló entre varios exmiembros hasta que acabó filtrado en YouTube. La Iglesia de la Cienciología afirmó que el video material de YouTube y otros sitios web estaba pirateado y editado, y que formaba parte de un material sobre el que tenía derechos de autor. Amenazó con demandar a YouTube, por lo que retiró el video. Abogados de la iglesia mandaron una carta a Gawker.com exigiendo que ellos también debían retirar el video que resubieron, pero los editores de la página dijeron, es de interés informativo, y no lo vamos a retirar. Los usuarios de tablones de imágenes de habla inglesa, y varios canales de IRC, formularon el proyecto Chanology, bajo el seudónimo de Anonymous, el 16 de enero de 2008, después de que la Iglesia de la Cienciología acusara a YouTube y Gawker de violar sus derechos de autor. La operación comenzó con ataques a los servidores de la Cienciología. Luego, hicieron llamadas telefónicas a sus sedes a tono de broma y saturaron sus faxes. El objetivo era paralizar las operaciones de la Iglesia de la Cienciología. Organizaron manifestaciones no violentas en la vía pública, algo que inclusive llevaron a cabo durante el estreno de la película Valkyria, precisamente protagonizada por Tom Cruise, a fines de ese año. Intentaron que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos investigue una supuesta exención del pago de impuestos de la iglesia. En respuesta a los ataques, la Iglesia de la Cienciología trasladó su dominio a un lugar más protegido, pero los avances de Anonymous se multiplicaron. Se han presentado cargos en múltiples países y la cienciología está prohibida en Francia, donde se ha declarado una secta. En fin, ¿qué piensan acerca de la cienciología? Realmente es una organización muy poderosa y muy peligrosa. Nadie quisiera tener a esa iglesia como enemigo. Francmasonería. La francmasonería, a partir de ahora, masonería, es una fraternidad iniciática, filantrópica, simbólica, filosófica y jerárquica. Apareció en Europa entre finales del siglo XVII e inicios del XVIII. Su objetivo es la búsqueda de la verdad, el estudio filosófico de la conducta humana, de las ciencias y de las artes, y del desarrollo social y moral del ser humano. Ejemplificando sus enseñanzas con símbolos y alegorías de los constructores de las catedrales medievales. Así, la palabra masón significa albañil. Según los conspiracionistas, la hermandad de la masonería, a pesar de parecer relativamente nueva, es en realidad una de las redes más antiguas de la historia, remontándose hasta miles de años atrás, comenzando cuando se construyó con piedra por primera vez. Esta poderosa hermandad habría estado manipulando y explotando la historia, sin embargo, el masón promedio nunca ha estado verdaderamente informado, y, por lo tanto, es simplemente un miembro de un club social. Sin embargo, los altos mandos han controlado este mundo durante mucho tiempo. Escondidos perpetuamente detrás de la escena, dejando sutiles pistas de su existencia. Por ejemplo, el bíblico Nimrod, el rey que construyó la Torre de Babel, es considerado el primer masón.
La masonería se promueve a sí misma como un club filantrópico para hombres de moral y perpetúan esta imagen a través de los primeros 3 grados azules. El 97% de todos los masones entran en esta categoría y, a menudo, son ciudadanos honrados, pilares de la comunidad que son verdaderamente caritativos y benevolentes. La historia clásica de la masonería apunta que evolucionó en los últimos 1000 años a partir de los caballeros templarios, disueltos y exterminados por el Papa Clemente V, presionado por el rey Felipe IV de Francia. Esto obligaría a los templarios a infiltrarse en otras sociedades secretas, formando lo que serían a partir de entonces, los masones. La historia extendida apunta que antes de eso, la masonería ya tenía raíces profundas en el antiguo Egipto, la religión misteriosa egipcia y las escuelas esotéricas. Algunos creen que los masones originales fueron los constructores de las pirámides. El ascenso de un masón del primer grado al 33 puede llevar 10, 20, 30 o más años, pero no se basa en el tiempo, sino de la invitación de miembros de un grado superior. La única forma de salir adelante es apaciguar a los que están por encima de uno. Los iniciados toman juramentos de sangre, realizan rituales ocultos y comienzan a aprender temas arcanos que profundizan a medida que ascienden en grados. Los famosos 33 grados. Ellos leen libros como El Príncipe de Maquiavelo o Moral y Dogma de Albert Pike. Luego escribe ensayos detallando si están de acuerdo filosóficamente con figuras como Pike, Hegel, Maquiavelo, entre otros. Estos ensayos luego se envían a la sede de la Francmasonería Internacional y son revisados por masones de alto nivel. Si el iniciado está de acuerdo en que unos pocos deben controlar a muchos, y que el gobierno de la sociedad secreta es virtuoso, entonces es felicitado y ascendido a grados superiores. Si no está de acuerdo, entonces es felicitado y promovido dentro de su rama existente, para que nunca se eleve por encima de los grados azules. La mayoría de los masones de la logia azul realmente no lo saben, y los masones de alto rango juran guardar el secreto. Los grados azules no son más que el patio exterior o el pórtico del templo. Partes de los símbolos se muestran allí al iniciado, pero es intencionalmente engañado por interpretaciones falsas. No se pretende que los entienda, pero se pretende que imaginará que los comprende. Su verdadera implicación está reservada para los adeptos, los príncipes de la masonería. De aquí deducimos que la masonería es una fraternidad dentro de una fraternidad, una organización exterior que oculta una hermandad interior de los elegidos. Muchos líderes mundiales y nombres importantes de la historia moderna habrían sido masones grado 33. Incluyendo muchos presidentes de Estados Unidos así como figuras históricas como Karl Marx, Frederick Engels, Winston Churchill, León Trotsky, Joseph Stalin, Walt Disney, el príncipe Felipe de Inglaterra, Sir Arthur Conan Doyle, entre muchos otros. Los padres fundadores de los Estados Unidos fueron masones. No es de extrañar que los símbolos masones del antiguo Egipto sean emblema en la capital de Estados Unidos el obelisco, antiguo símbolo fálico y de la energía solar, y la cúpula del Capitolio, que representa la energía femenina o lunar. Hay muchos dichos secretos, apretones de manos y gestos utilizados por los masones, tanto para conocerse en público como para comunicar información específica. Uno de ellos es la mano oculta, en el que la mano derecha se coloca parcial o totalmente dentro de la camisa. Se han fotografiado reyes, presidentes, primeros y ministros y personalidades posando la mano oculta. Otro de los más frecuentes son los cuernos del diablo. Se han filtrado a la cultura popular y se les han dado significados engañosos a las masas. Con el pulgar afuera, el signo se utiliza a menudo para decir te amo, en lenguaje de señas, parecería una coincidencia hasta que se menciona que la creadora del sistema de señas para sordos, Helen Keller, era ocultista. En la actualidad, la masonería no puede considerarse una sociedad secreta, sino discreta, que muestra incluso los ritos que se consideraban secretos. Las logias son autónomas y solo obedecen en ciertos aspectos ritualísticos y administrativos a sus referentes nacionales. La masonería actual es considerada una escuela iniciática espiritual y moral, que persigue el desarrollo del individuo para el bienestar de la humanidad. En fin, ya habían escuchado esta información acerca de esta mítica hermandad. La Atlántida. Cuando Platón describió la existencia de la Atlántida en sus diálogos Timeo y Critías, algunos autores clásicos, coetáneos del filósofo, comenzaron a interesarse por el mítico continente. Plutarco, Estrabón y Diodoro de Sicilia, entre otros, tratan este asunto en algunos de sus escritos.
Érase una vez, dijo, existió una magnífica civilización marinera que intentó apoderarse del mundo, pero pereció cuando su isla se hundió en el mar, como resultado de un cataclismo insoportable de terremotos e inundaciones. Esta civilización había sido llamada Atlántida, y había sido anunciada desde el océano Atlántico, tomando su nombre del dios Atlas, que presidía las profundidades del mar. Su isla principal se había hundido unos 9000 años antes de la época de Solón, alrededor del 9600 a.C., según nuestro sistema de cálculo moderno. Desde entonces, se han planteado infinidad de hipótesis para demostrar la existencia de un continente que, con el paso del tiempo, ha llegado a convertirse en arquetipo de una civilización ideal. Hasta hace poco tiempo, la comunidad arqueológica ha extendido la opinión de que los inicios de la civilización humana comenzaron después de la última glaciación, que terminó alrededor de 9600 a.C., momento en el que los niveles del mar aumentaron. Todos los ancestros humanos antes de este tiempo fueron reconocidos como primitivos, incivilizados cazadores-recolectores incapaces de organización comunal y diseño arquitectónico. Fue solo después de la Edad de Hielo, cuando las enormes y profundas capas de hielo de 2 millas, que cubrían gran parte de Europa y América del Norte se derritieron, que nuestros ancestros humanos comenzaron a desarrollar y perfeccionar la agricultura, formando estructuras económicas y sociales más complejas alrededor de 4000 a.C. Los arqueólogos creían que las primeras ciudades comenzaron alrededor de 3500 antes de nuestra era, en Mesopotamia y, poco después, en Egipto. En el continente europeo, los sitios megalíticos más antiguos están fechados alrededor de 3000 a.C., y el popular Stonehenge está fechado entre 2400 y 1800 a.C. Esta es la cronología establecida que se enseña en las escuelas y que ha sido creída por la sociedad moderna. La Atlántida podría estar en nuestro alrededor. No se trata de un mero recurso retórico. La presencia de numerosos restos arqueológicos y megalíticos ciclópeos en muchas zonas de la Tierra, levantados con orientaciones astronómicas muy precisas, supuestamente anteriores a la Edad de Piedra, sugieren que una, o varias, civilizaciones de grandes astrónomos e ingenieros precedieron a la prehistoria humana. Algunos expertos e investigadores han concluido que el relato de Platón plantea información y datos imposibles, aunque su existencia sigue sin ser descartada del todo por la ciencia, ya que existen pruebas de una catástrofe natural en las zonas donde, se cree, pudo existir. Muchos consideran que la Atlántida fue una fantasía elaborada por Platón, en sus diálogos Critías y Timeo, pero eso no ha impedido su búsqueda por parte de numerosos historiadores, eruditos, geólogos, submarinistas, paleontólogos y arqueólogos, sin olvidar a los visionarios ocultistas y psíquicos. Civilizaciones perdidas. ¿Cuándo y dónde comenzó la civilización? ¿Qué tan atrás en el tiempo se remonta la alta cultura? No existen registros claros sobre los comienzos de la humanidad. La historia la data de la época sumeria, pero se han encontrado indicios de civilizaciones mucho más antiguas, así como muchas leyendas de tierras y continentes desaparecidos, alguna vez prolíficas. A continuación, se dará una breve reseña de algunas de estas civilizaciones perdidas. Lemuria. Lemuria es una tierra perdida que se cree se localizaba en algún lugar entre el Pacífico Sur o el Océano Índico. Este antiguo continente aparentemente fue el hogar de una cultura avanzada y altamente espiritual, pero se hundió bajo hace muchos miles de años por un cataclismo geológico. En el siglo XIX fue bautizado por científicos franceses que investigaban la existencia de tierras perdidas. Se cree que fue un inmenso continente previo a África y que se hundió debido a un gran terremoto. Lemuria estaba formada por Sudáfrica, Madagascar, Sri Lanka, India, Maldivas, Australia y Nueva Zelanda. La ocultista rusa Lena Blavatsky habló sobre la Atlántida y Lemuria, con información supuestamente obtenida de tradiciones ocultistas orientales y consultas a antiguos registros tibetanos que hizo mediante trances en los registros acásicos. Blavatsky describe una historia que se originó hace millones de años, con los señores de la llama, y de 5 razas raíz que han existido en la Tierra, cada una de las cuales desapareció por un cataclismo demoledor. La primera raza, solo habría existido en el plano astral. La segunda raza es la hiperbórea, más parecida a los hombres actuales, pero estaba muy vinculada con el plano etéreo, y habitaba el norte de Asia y parte del Ártico. A la tercera de estas razas raíz la llamó lemuriana, que vivió hace 1 millón de años. Eran extraños gigantes telepáticos que tenían dinosaurios como mascotas. Los lemurianos finalmente se ahogaron cuando su continente se sumergió bajo el Océano Pacífico.
La cuarta correspondería a los atlantes, eran bastante altos, gigantes, estaban divididos en dos sexos y su avanzada civilización habría dado origen a las conocidas por nosotros. Sin embargo, al igual que Lemuria, su sociedad fue destruida por diversos cataclismos. La humanidad actual representa la quinta raza raíz. Blavatsky también describe a los sobrevivientes de la catastrófica destrucción de Lemuria que escapan para convertirse en los antepasados de algunas de las tribus aborígenes de Australia. Sostuvo que tomó toda su información sobre Lemuria del libro de Xian, que se supone que fue escrito en la Atlántida y que le mostraron los indios conocidos como Mahatmas. Shambhala. Durante miles de años han circulado rumores e informes de que en algún lugar más allá del Tíbet, entre los picos helados y los valles apartados de Eurasia, se encuentra un paraíso inaccesible, un lugar de sabiduría universal y paz inefable llamado Shambhala, aunque también se le conoce con otros nombres. Shambhala, que en sánscrito significa lugar de paz, de tranquilidad, es una comunidad donde viven seres perfectos y semiperfectos y están guiando la evolución de la humanidad. Las leyendas dicen que solo los puros de corazón pueden vivir en Shambhala, disfrutando de la perfecta tranquilidad y felicidad y nunca conociendo el sufrimiento, el deseo o la vejez. Reina el amor y la sabiduría y se desconoce la injusticia. Los habitantes son longevos, visten cuerpos hermosos y perfectos y poseen poderes sobrenaturales. Su conocimiento espiritual es profundo, su nivel tecnológico muy avanzado, sus leyes suaves y su estudio de las artes y las ciencias es mucho más alto que cualquier otra civilización del mundo exterior. El mundo perdido de Agartha. La idea de un mundo oculto bajo la superficie del planeta es muy antigua. Hay innumerables cuentos populares y tradiciones orales que se encuentran en muchos países que hablan de personas subterráneas que han creado un reino de armonía, alegría y poder espiritual. Los primeros viajeros europeos al Tíbet contaban constantemente la misma historia de un centro de poder espiritual oculto. Tomando la leyenda en su forma más básica, se dice que Agartha es un misterioso reino subterráneo situado en algún lugar debajo de Asia y vinculado a los otros continentes del mundo por una gigantesca red de túneles. Estos pasadizos, en parte formaciones naturales y en parte obra de la raza que creó la nación subterránea, es un medio de comunicación entre todos los puntos desde tiempos inmemoriales. Según la leyenda, todavía existen grandes extensiones de túneles. El resto ha sido destruido por cataclismos. Escribiendo a principios del siglo pasado, un viajero ruso dijo que notó que había momentos en sus viajes por Mongolia, en los que los hombres y las bestias se detenían, silenciosos e inmóviles, como si escucharan. Los caballos, ovejas y vacas, permanecían firmes o agachados cerca del suelo. Los pájaros no volaban, las marmotas no corrían y los perros no ladraban. Un viajero mongol le dijo: así ha sido siempre. Cada vez que el rey del mundo en su palacio subterráneo ora y busca el destino de todos los pueblos de la tierra. Porque en Agartha, viven los gobernantes invisibles de todas las personas piadosas, el rey del mundo, o Brahma, que puede hablar con Dios como yo hablo con usted. Él conoce todas las fuerzas del mundo y lee todas las almas de la humanidad y el gran libro del destino. En muchas otras culturas del mundo existen ejemplos de civilizaciones perdidas con tecnología, riqueza y espiritualidad superiores a la nuestra. Si conocen otras, pueden mencionarlas en los comentarios. Negacionistas de genocidios. Este punto es uno peligroso de tocar, pues se trata de los que niegan que ciertos eventos históricos de exterminio en realidad no ocurrieron. Los más comunes son los negacionistas del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Estos negacionistas se refieren a sí mismos como revisionistas. Estos plantean que nunca existió un plan sistemático en la Alemania nacionalsocialista para exterminar a los judíos europeos, ni la existencia de cámaras de gas asesinas, ni mucho menos la cifra de 6 millones de víctimas, que sería muchísimo menor. Sino que se trataría de una fábula impulsada por los estadounidenses, británicos y soviéticos. Su justificación se basa en que, después de la Primera Guerra Mundial, donde se introdujo el gas en el campo de batalla, comenzaron a aparecer historias de gaseamientos homicidas como parte de la propaganda de atrocidades. Casi al mismo tiempo, la incineración se usaba cada vez más para la eliminación efectiva de cuerpos, especialmente víctimas de epidemias, que en aquellos tiempos eran devastadoras. Según los negacionistas, los judíos que emigraban a Alemania, escapando de la Rusia zarista, cuando llegaban a Alemania, eran llevados a edificios donde se les rapaba, desnudaba y llevaban en fila para ser limpiados con un insecticida antipiojos para ser limpiados.
Los cadáveres y cenizas en los campos de concentración serían solo el resultado del colapso del sistema de saneamiento alemán, azotado por las consecuencias de la guerra, y no pruebas de un plan de exterminio, que sería lo que se dictaminaría en los juicios de Nuremberg, apoyándose en la misma narrativa del miedo por los rumores de gaseamiento a civiles. A menudo se asocian estas conspiraciones con narrativas antisemitas o antisionistas, que hablan como la propaganda judía utilizó la narrativa del Holocausto con el objetivo de sensibilizar al mundo y que se formalizara la creación del Estado de Israel. También hay negacionistas de otros genocidios, como el perpetrado por Israel contra los palestinos. O el negacionismo del Holodomor, también llamado el genocidio de Ucrania, en donde el régimen soviético de Stalin habría provocado una hambruna artificial y causó la muerte de millones de ucranianos. El gobierno soviético sobornó al Partido Comunista de Canadá para crear propaganda negacionistas que condena al Holodomor como una mentira nazi. La versión del negacionismo del Holodomor afirma que la hambruna artificial ucraniana de 1932 y 1933, o bien no existió, o bien no fue causada por el gobierno soviético, sino que se culpa al clima y las técnicas agrarias atrasadas de Rusia y Ucrania durante el zarismo. También se argumenta que la negatividad de los pequeños propietarios campesinos de la época a expropiar sus propiedades como parte de la colectivización de la URSS contribuyó a la mala gestión de las hambrunas. La negación fue durante muchas décadas la postura típica de la propaganda soviética, así como de los periodistas y académicos occidentales de izquierda, cercanos al marxismo. Otro de los puntos importantes para apoyar que sí fue un genocidio intencional, fue el ataque inmediatamente posterior a la hambruna a la cultura nacional ucraniana. Fue convenientemente útil para suprimir el idioma ucraniano y diezmar la cultura y un posible levantamiento de la población que podría crear una nación capitalista ucraniana. Si tienen una opinión sobre estos temas, les recomiendo investigar muy bien estos temas. La información presentada del negacionismo del Holocausto judío fue sacada de fuentes que abiertamente niegan esta parte de la historia, y no se pretende convencer a nadie. Estos son temas peligrosos, y que piden a gritos censura. Rothschild y Rockefeller. En la conspiración hay dos imperios financieros que siempre atrajeron la atención: los Rothschild y los Rockefeller. Ya que sería imposible mencionar todas las conspiraciones en torno a estas familias, solo se mencionarán sus historias, y cómo llegaron a tener la influencia que tienen. En la historia pasada, existieron muchas otras grandes y poderosas dinastías financieras. La diferencia entre entonces y ahora era que las dinastías financieras actuales son globales y operan por debajo del radar. Con respecto a Europa, la familia líder es la familia Rothschild, que tiene dos ramas distintas, la rama británica y la francesa. Aliados a esta familia están algunos miembros de la antigua nobleza de Europa y otro grupo de familias que hicieron sus fortunas en una variedad de industrias. Asimismo, existe una estructura de poder estadounidense, basada principalmente en la ciudad de Nueva York. Esta es la familia Rockefeller. Aliados a esta familia hay algunos nombres legendarios en la historia financiera y comercial de Estados Unidos, nombres que son familiares para muchos. Bill Gates, Ford, entre otros. La familia Rothschild es una dinastía de financieros y banqueros internacionales de origen judío askenazí alemán que realizó operaciones por toda Europa, y fueron declarados nobles por los gobiernos de Austria e Inglaterra. Es desde el siglo XIX, uno de los más influyentes linajes de banqueros y financieros de Europa. Para otros historiadores el origen de esta familia se remonta a los házaros, quienes en realidad no serían herederos de Israel, sino judíos conversos. Mayer Amschel Bauer fue el fundador de la dinastía Rothschild. Su padre fue un prestamista que se asentó en el barrio judío y abrió un negocio en 1750. Sobre la entrada colgaba un escudo rojo, origen del nombre Rothschild. Trabajó en un banco en Alemania, y tras venderle baratijas a bajo precio a un general del príncipe Guillermo IX, de una de las casas reales más ricas de Europa, se volvió socio de este último, ascendiendo a la corte real y cambiando su apellido a Rothschild de forma oficial, en honor al escudo rojo de su padre. Pronto descubre que prestar dinero a gobiernos es más rentable que prestar dinero a individuos, ya que los préstamos son mayores y están garantizados por los impuestos nacionales. Durante las guerras napoleónicas, los Rothschild apoyaban por igual a Bonaparte y a Wellington, financiar a ambos rivales, pero la jugada maestra la hicieron a raíz de la batalla de Waterloo. Los Rothschild conocían el gran valor de la información rápida y precisa y estableció un servicio de correo propio.
Tras la derrota de Napoleón en Waterloo, este servicio les reportó una ganancia millonaria en la Bolsa de Londres, pues estaban informados de los acontecimientos importantes horas antes que los demás. Esto le permitió al hijo, Nathan Rothschild, manipular el valor de las acciones en Londres. Agentes anunciaron que Napoleón falsamente había ganado la guerra, desplomando la bolsa hasta un 98%, lo que le permitió a un grupo de agentes de Rothschild comprar acciones a precios miserables. Esto permitió a los Rothschild tener el control absoluto sobre la economía inglesa y forzó a Inglaterra a establecer un nuevo Banco de Inglaterra, pero esta vez controlado por Nathan Rothschild. Obtuvieron aún más beneficios aún de la batalla de Waterloo. Invirtieron en libras de oro, sabiendo que Wellington las necesitaría para la campaña en España, se las vendieron a alto precio a este, después se las recompraron a bajo precio y se las vendieron de nuevo a la corona de Portugal para financiar su guerra contra España. De manera que, después de Waterloo, los Rothschilds eran los banqueros más ricos de toda Europa. Mayer Amschel Rothschild recibió de manera póstuma el título de noble. En su testamento, contenía un reglamento estricto de cómo se debían dirigir los negocios familiares. Todas las posiciones claves deben ser ocupadas por miembros de la familia. En los negocios solamente pueden participar los miembros de la familia varones. La familia debe casarse entre sí con sus primos de primero y segundo grado. El hijo mayor del hijo mayor debe ser la cabeza de la familia, siempre y cuando la mayoría de la familia no decida lo contrario. No debe haber ninguna auditoría jurídica y ninguna publicación de los bienes. En los siguientes años, los Rothschild, para entonces nobles, financiaron la industria y los ferrocarriles. Con el advenimiento de las grandes industrias y la banca de valores, el imperio de los Rothschild financiaron a familias emergentes en el mundo de las finanzas como los Morgan y los Warburgs en Estados Unidos. Han sido financiadores del Estado de Israel en el pasado en numerosas ocasiones y lo siguen siendo en la actualidad. Ahora, cruzando el Océano Atlántico, nos movemos de Europa a Estados Unidos. El petróleo se descubrió por primera vez en Pensilvania, en 1859. En 1863, un joven mayorista y comerciante de 24 años entró en el negocio del petróleo. Su nombre era John Davidson Rockefeller, y hambriento por dejar su huella, comenzó a comprar petróleo crudo a los productores de la zona y revenderlo. Después de estudiar detenidamente el negocio, John Rockefeller puso sus ojos en el aspecto refinado del negocio del petróleo. Su plan era monopolizar toda la industria. Tuvo tanto éxito que en 1890 controlaba el 95% de la industria petrolera en Estados Unidos y era la más grande del mundo. En 1886 la ganancia neta de su refinería, Standard Oil Company, era de $15 millones, gigantesca suma en una época donde no había inflación ni impuestos. Las ganancias fueron reinvertidas. Rockefeller envió a su hermano a la ciudad de Nueva York para manejar las ventas de exportación de Standard. Los ingresos resultantes fueron tan enormes que el banco que manejaba esta cuenta pronto se convirtió en un gigante en Wall Street. Este banco ahora se le llama Citibank, el segundo más grande de Estados Unidos. Standard Oil arrojó tanto dinero sobrante que llegó a Wall Street y luego a una serie de otras empresas, dominando las finanzas y la industria estadounidense. Los gigantes de la actualidad como General Motors, Boeing, Intel y muchos otros ni siquiera habían nacido todavía. La propiedad mayoritaria y las participaciones en estas empresas, entre muchas otras, tenían dinero de Rockefeller. Durante los últimos 100 años, estas inversiones crecieron. Y crecieron. Todo el petróleo producido y refinado y vendido a los consumidores en todo el mundo solo tenía un uso, en ese momento. El producto era queroseno, que se utilizaba para encender lámparas para proporcionar iluminación. No había electricidad en esos días, así que imagine la demanda de este producto cuando aparecieron los motores y plantas eléctricas a base de petróleo. El padre de Rockefeller, William Avery Rockefeller, Big Bill, como lo llamaban sus amigos, fue un vendedor ambulante de elaborados curativos a base de petróleo crudo y alcohol. No era médico, pero se anunciaba como Dr. William A. Rockefeller, especialista en cáncer, y figuraba como médico en el directorio local. El Dr. Rockefeller era un estafador, y se jactaba de ello siempre que podía. Fue acusado de robo de caballos, sospechoso de bigamia, y fue acusado de violar a la empleada de la casa Rockefeller. Para evitar el juicio, se mudó a una ciudad fuera de la jurisdicción del tribunal. No tenía ningún código moral, e hizo todo lo posible porque sus hijos sean iguales a él. Él mismo decía: engaño a mis muchachos cada vez que puedo, quiero hacerlos afilados. Comercio con los chicos y los despellejo, y simplemente los derroto cada vez que puedo.
Quiero hacerlos afilados. Su mayor éxito fue su hijo John D. Rockefeller, uno de los monopolistas más exitosos y despiadados de la historia. Rockefeller estaba definitivamente convencido de que el sistema competitivo bajo el cual había operado el mundo era un error. Solo podría eliminarse aboliendo a todos los rivales. Su plan, por tanto, tomó una forma sólida. Traería a todos sus rivales con él. Los fuertes los traería como socios. Los demás entrarían como accionistas. Los que no entrarían serían aplastados. Una de sus expresiones favoritas era la competencia es un pecado. Bueno, este es el final de la primera temporada de vídeos. Si has llegado al final, espero que te haya parecido interesante. Si no has visto las demás partes, te invito a verlas, te aseguro que te gustarán. A partir de ahora, probablemente los siguientes vídeos tarden más de lo normal en salir. Es posible que a partir de ahora salgan vídeos de otros icebergs más pequeños y sencillos, pero esta serie se tomará un tiempo congelada, hasta que empiece una nueva temporada de vídeos. Quiero agradecer a todos los que han apoyado esta serie de vídeos. Sin nada más que decir, hasta luego.